Hola, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes, amigas y amigos de El Conquistador a través del programa Bajo la Lupa. Sí, señor. ¿Por qué? Porque también El Conquistador está este espacio de conversación todos los días sábado y domingo. Y siempre a través de las pantallas de este canal del sur de Chile, Primitivos, sin duda alguna, un canal que cada día cala en lo más profundo del corazón de la gente del sur. Estamos aquí a través de Bajo la Lupa, en Primitivos, el canal del sur. Rápidamente vamos a presentar, antes de presentar a nuestros invitados el día de hoy, por supuesto también a nuestros panelistas estables, quisiéramos saludar cariñosamente al Ejército de Chile. Si usted vio militares en Plaza de Armas, no se asuste, no es un boinazo. Se trata de la tercera jornada de competencia de ingenieros del Ejército de Chile en el marco de las actividades de fiestas patrias que ya comenzamos a vivir este mes, poco a poco, de septiembre, que es el mes de los colores, el mes de la bandera chilena. Bien, pues ahora sí, rápidamente presentamos a nuestros invitados especiales el día de hoy. Sin antes dejar con ustedes a nuestros panelistas estables. Bienvenido, Pedro Paul, ¿cómo está? Un agrado estar acá en la televisión del sur de Chile, en Primitivos, y tratando de conversar y hacer opinión pública. Muchas gracias, Pedro. Vamos a saludar también cariñosamente a nuestro amigo, hombre panelista ya desde que comenzó este programa, usted nos ha acompañado. Luis Navarro Matrón, hombre público, ¿cómo está? Bienvenido de Revolución Democrática. Revolución Le Democrática. cuesta todavía, llevamos 10 ¿Sabe que lo voy a le empezar a cuesta. anotar mejor? Lo voy a empezar a anotar, me cuesta. Sí. Ya. Bienvenido, Luis Navarro, gracias. Gracias, Andrés, Pedro, a nuestro invitado que está aquí a mi costado. Dispuesto siempre a un diálogo franco y constructivo. Oiga, definamos la aspereza después del programa pasado que estuvo bastante álgido, pero Sí, no, ya finalmente lo le llamamos conversaron. aspereza. Ya. Sí. Pedro Sí. Paul pidió perdón. Pedro Paul ofreció disculpas. Ah, ok, ya, bien, un hombre entonces honorable. No, que más que culpa, un Pidió perdón, malentendido. Pedro. Un malentendido. Nunca mi ánimo fue, digamos, ofender o agraviar acá a mi contertulio, digamos. Sí, sí. A ver, revisemos lo que pasó. No, La jugada bien. polémica. La jugada polémica. Recordemos la polémica. El bar. Saludemos ahora sí a nuestro invitado, licenciado en Derecho, especializado en Derecho del Trabajo, asesor también de sindicatos, fue miembro del equipo que trabajó en el programa del Frente Amplio justamente en los temas laborales. Así es que bienvenido, Cristian González. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Me invitaron ahí para discutir un tema que está calentito hoy en día. Sí, Ah, calientito. allá Ahí está sí. su cámara. Calentito. Sí, bastante polémica se ha generado y partamos de inmediato con este primer tema. Pensábamos haber empezado con otro, pero ya que le saludamos en la última presentación, vamos a partir con lo que usted sabe muy bien. Hay dos proyectos, uno del gobierno, vamos a resumir, 41 horas más flexibilidad y adaptabilidad, esa es la palabra, el proyecto del gobierno para los trabajadores de Chile. Sin embargo, la polémica se genera a raíz de este proyecto del Partido Comunista que señala de 40 horas, pero simplemente de 45 a 40 horas laborales semanales, pero rígido, ahí no hay sin flexibilidad laboral, o al menos eso está en discusión, o sin o con flexibilidad laboral o adaptabilidad. ¿Qué nos puede decir al respecto como hombre que conoce muy bien el tema? Yo creo que es muy buena tu presentación, pero le falta un apellido. porque Un apellido. son 41 horas promedio. Ya. Y las 41 horas promedio, como en aritmética, tú puedes tener una jornada de 48 y para hacer el promedio después tenés que llegar a las 41. Entonces ahí se nos genera un problema. Mira, cuando uno, aquí hay un par de trampas conceptuales que es bien importante, precisar y desenmarañar, porque cuando uno dice que no hay idea de flexibilidad en el proyecto que dice el Partido Comunista, el proyecto de 40 horas, hay que partir diciendo que la legislación laboral chilena es una de las más flexibles de América Latina, si es que no la más flexible de América Latina. Jornadas parciales, posibilidad de fraccionar jornadas, posibilidad de negociar compresión de jornada en 4 días que ya existe en la ley chilena, contratos temporales, contratos por faena, negociación colectiva por faena sin derecho a huelga, por ejemplo. Entonces, esas condiciones de flexibilidad hoy día ya existen. Posibilidades de jornadas modulares, donde tú
donde los trabajadores pueden pactar, por ejemplo, iniciar la jornada antes. Esta caricatura que hacía la otra vez el ministro Monkeberg, donde decía, bueno, si usted quiere llegar más temprano, váyase a las 7:30, que se lo decía a la gente de Santiago o a la gente de Raua, que aquí uno puede pensar, váyase más temprano para salir más temprano. Eso la ley chilena ya lo permite. ¿Ya? Entonces, hay harto mito respecto a que nos digan que no hay flexibilidad, que hay una serie de normas que son muy rígidas. ¿Sabes cuál es el punto central que hay en la discusión? El punto central es dónde se negocia esa flexibilidad. Si es posible negociar la flexibilidad con sindicatos que tengan capacidad de hacerlo, dale, hay que negociar esa flexibilidad, hay que negociar quizás ese es el punto. Claro, Y la ese es el realidad, punto. amiga, no es la misma de todos. Sí, por porque el supuesto. Partido Comunista Claro, habla porque- de un proyecto colectivo, digamos. Claro. Negociar colectivamente. Lo he escuchado a Carlos Cariola, pero- textual, digamos. Sí. Perdón, Quizá ahí dentro- está la diferencia, ¿no? yo Sí. estuve ayer en la SACO con el ministro Monkeberg Ya. y hice una exposición de esto mismo. Correcto. Ya, en el fondo, asincerando las cosas, ya, la izquierda le metió un gol de media cancha al gobierno actual con el tema de las 40 horas y el gobierno trata de salir para buscar el empate con las 41 horas, con la flexibilidad laboral, que es válido dentro de la política. Ahora, usted que es abogado, ¿no es cierto?, y en la parte justamente laboral, y yo como empresario también veo esta parte, este asunto tal vez desde otra perspectiva, pero al final son los mismos problemas. ¿En qué sentido? En que yo veo, por ejemplo, leyes laborales en Chile muy a favor del trabajador, pero muy a favor del trabajador. Pero eso no está mal. eh, Cuando el poder Pero no es me deja- equitativo, ¿Me deja ahí después? Luis, alguien tiene que regular. O sea, después que termine. hágame el listado de esas leyes que son tan pro trabajadores Es que y mire, me yo retiro no, de la ley. es que yo no soy abogado ni soy especialista en el tema. Ya. Pero lo que mi sentido común sí me indica y veo yo, Ah, ok. que de los juicios laborales que hay, ya 90%. más del 90% lo ganan los trabajadores, ¿ya? Entonces, eso es una cosa que a un emprendedor, por ejemplo, un juicio laboral que le cueste 1 o 2 o 3 o 4 o 5 millones de pesos, simplemente lo tira de espalda, o sea, quiebra, ¿ya? Entonces, ahora yo entiendo que eso es una perspectiva política de poner al trabajador como la parte, entre comillas, débil, ¿ya? Cuando acá realmente el débil y el que arriesga todo es el emprendedor, ¿ya? De hecho, hoy día gran parte de los trabajos, esto por estadística, que se han creado en la economía últimamente, son por los emprendimientos por cuenta propia, ¿ya? Entonces es un segmento que también hay que cuidarlo, porque un emprendedor genera trabajo y riqueza. Un trabajador pide el trabajo que generó el emprendedor. No estoy menoscabando al trabajador con esta mirada tampoco, ¿ya? Sino que yo digo que tenemos que tener una justa mirada en esto. Porque si nos vamos por la política, entonces, claro, los trabajadores son más votos, los emprendedores son menos votos. Pero en definitiva, un país no progresa por tener más trabajadores. Pero para sí, terminar, dejemos que un país progresa por tener más emprendedores y más gente que genere trabajo y riqueza, Ya. sin menoscabar a los trabajadores. Bien. Dejemos que puedes Di- poner. Dale, no hay problema. Poco. Espera. Contesta, no. Es que, no, si te estoy contando, voy a tratar de hacerlo ordenadamente porque dijiste varias cosas. La primera, yo creo que la Carol Cariola, el proyecto de Camila Vallejo, Carol Cariola, que partió efectivamente, como dice el ministro Monke, el proyecto de los comunistas, no le metió un gol al gobierno. Yo creo que el gobierno es un equipo tan mal entrenado que se hizo un autogol. Te voy a decir por qué. Acuérdate cuando... Estoy de acuerdo. Pero espera, Estoy de acuerdo pero en eso. espera, entonces debiste haberle dicho eso ayer al ministro que estaba ahí contigo. Porque déjame decirte... Se lo iba a decir, pero no se lo dije porque me pero vine bueno, antes. Pedro, deje que Pero- termine la pero idea, por me- favor. Estoy de acuerdo. Pero me invitaste para no dejarme hablar o para poder hablar. Bueno. Gracias. Porque acuérdate cuando presentan el proyecto, yo me quedé con la imagen, un spot televisivo donde salía un señor jugando a la pelota, tomando desayuno, yendo a dejar a su hijo al colegio. Entonces el ministro Monker salió diciendo, este es un proyecto que beneficia la calidad de vida porque queremos que los trabajadores avancen, etcétera, etcétera. La semana pasada, o antepasada ya, salió el ministro Fontaine, ministro de Economía, para decir, mire, ¿sabes qué? En realidad lo que nosotros estamos buscando es darle mayor facilidad y mejor beneficio para la productividad de las empresas. Entonces,
aquí uno no sabe a quién creerle. Si le cree al ministro Monker una cosa o le cree al ministro Fontaine otra cosa. Yo no creo que puedan ser que sean incompatibles, pero es mejor ir sincerando los discursos. Entonces ahí el gol no se lo hizo el Partido Comunista, es un autogol del gobierno. Y es tan autogol... En eso estoy de acuerdo contigo. Y es tan autogol, fíjate que cuando se le produce la debacle al gobierno, la debacle comunicacional, cuando cambia la presidencia de la Cámara de Diputados y la presidencia la toma no, voy a decir, no, yo soy militante de un partido del Frente Amplio, soy militante del Partido Convergencia Social y la Gael Yuman, diputada de nuestro partido, toma la presidencia de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y repone este proyecto de 40 horas, lo pone en la discusión. Y el proyecto de 40 horas sube su rating, digamos, y llega la encuesta académica, que no es una encuesta del Partido Socialista ni una encuesta de nosotros, llega a decir que el proyecto tiene 74% de aprobación. Era que no. Y el gobierno entra en pánico. Y tú tienes hoy día a todos los ministros dándole el proyecto y haciendo improvisación para tratar de salvar la situación. Entonces tú dices después que el trabajador es parte más débil. Claro que es parte más débil. Te voy a contar 2 datos que son súper importantes. Tú sabes que según la encuesta suplementaria de empleo del INE, que no es del Partido Comunista, una de las regiones, nosotros vivimos en la zona donde la cantidad de trabajadores que ganan ingreso mínimo es la más alta. La región de los lados, la 14, la nuestra y la 9. Son las regiones del país donde hay mayor concentración de trabajadores con ingreso mínimo. Agrícola. No necesariamente agrícola. No son agrícolas. No necesariamente agrícola, porque también está vinculada con los niveles de cesantía. Entonces tú me decís, ¿el trabajador es más débil? Claro que es el más débil. Claro que es la parte más débil. Entonces ¿a ti te parece aberrante que los tribunales del trabajo puedan aplicar la norma favoreciendo a los trabajadores? ¿Sabes por qué los tribunales del trabajo aplican la norma de esa manera? Porque es la posibilidad que tiene el trabajador de, como decía Lucho, equiparar un poco la relación de poder. Fíjate que esa relación de poder, es bien importante verlo, está reconocida en la ley. En la ley te dicen el contrato de trabajo es una relación de subordinación. Subordinación es una expresión súper dura porque te está diciendo hay alguien que manda a otro. Es un privado que tiene más poder que el otro. Es un obvio. Ok, en el concepto que nosotros... Es demasiado obvio, digo. En el concepto que nosotros... Pero ¿te parece tan obvio que haya un privado que tenga poder sobre otro? A mí no me parece obvio. Al momento que es dueño de una empresa, es un obvio que yo mando en mi empresa, yo mando en mi casa, hay un jefe de hogar. Ok. Y entonces consigamos... No sería obvio si fuera al revés, que el trabajador mandara en la empresa. Vamos a seguir en lo que... Vamos a seguir a la lógica. Pero vamos a seguir en lo que tú me estás como obvio. Si la obviedad me dice que el dueño, y estamos en la relación de propiedad, el dueño hace lo que quiere, ok, listo, el dueño que haga lo que quiera, pero tiene guardando la prudencia. Pero tiene limitaciones, porque el tipo que está contratado para trabajar es una persona, ¿ok? Entonces establezcamos limitaciones que permitan precisamente hacer que esa obviedad, que el sentido común de la propiedad dice que se puede hacer lo que uno quiera con lo que uno tiene, que está consagrado. No, para eso está el contrato de trabajo. Perdón, el contrato lo termina. Sí, pero las limitaciones. El contrato termina limitaciones, claro. Pero el contrato no es libre tampoco, porque te aseguro que si el contrato fuera libre, como era en 1907, tendríais trabajadores laborando 16 o 18 horas diarias y no tendríais sueldo mínimo. Realidad que no es, bueno, esa no es la realidad de hoy. Realidad que no es porque ha habido un siglo de evolución de la legislación social. Que es positivo, está bien. Perdón, yo creo que la mirada que tienes tú, si bien es cierto, es válida. Luis también, por favor. Ya al tiro con esto termino. Ya es una mirada un poco antojadiza, abusiva, en el sentido de que subordinación que tiene el empleado ante el patrón, el jutre, el jefe, ¿ya? No es tan así. Hoy día las relaciones laborales, las empresas, no son ni de abuso, ni de maltrato, ni de menoscabo. Yo no dije ni abuso ni maltrato. Pero es que lo pintas como un poco así, como una cosa así, como la cosa terrible. Yo dije subordinación en términos súper técnicos. El abuso y el maltrato lo dijo usted, compañero. La legislación tiene que... Permiso, compañero, oiga. Cuidado con la mano. Le muestra. A ver, Luis, compañero de panel. Lo que pasa es que la legislación tiene que contemplar todos los ámbitos, ¿ya? Y si bien es cierto, la gran mayoría de los empresarios y de los que generan empleo no abusan de la relación que tienen con sus trabajadores, sí hemos podido ver en el último tiempo que efectivamente suceden abusos. Entonces la legislación tiene que contemplar todo eso, porque no podemos estar haciendo una ley para acá, hecho
puntual, porque cuando tenemos, por ejemplo, empresarios de la zona agrícola que trae inmigrantes, le retienen los pasaportes y los tiene viviendo en una chanchera, como sucedió el año pasado. Son las malas excepciones. Ese tipo, claro, pero eso es lo menos, pero existe eso y es lo la legislación tiene que contemplar que existan sanciones para ese tipo de situaciones. Ahora, Claro, pero esa no es la generalidad. Pero los juicios laborales, es que la generalidad tampoco es que todas las empresas van a juicio con sus trabajadores, son aquellos malos empleadores, los malos empleadores o los que malos van a juicio, trabajadores. y que ojo, son los malos empleadores que van a juicio y pierden precisamente porque tratan de Porque hacer las son cosas malos, mal, porque son malos. porque son malos empleadores, entonces por eso pierden ante los tribunales de justicia que están ahí como para aplicar la normativa que existe en nuestro país. Ahora, también hay que reconocer, y reconocerlo como empresario, es que la riqueza que se genera en los empleos es una riqueza que no es necesariamente exclusiva y propia del empresario. El empresario necesita al trabajador para generar riqueza, y lo justo sería que, o en realidad lo justo y lo esperable sería que parte de esa riqueza pase también al trabajador a través de una remuneración adecuada. Bueno, permítame. Yo soy partidario de la reciprocidad. Sí, pues. Yo necesito a mí el trabajo que... Yo como que trabajador un jefe, necesito y el trabajo, jefe pero me mi necesita a mí porque soy el empleador que le también produce. necesita mi... Es que yo no mi- estoy poniendo, perdón, ustedes me malentienden. Y yo no quería irme a lo que tú decías de Santiago y todo, porque nosotros somos sondinos, nosotros vamos a hablar nuestra realidad acá en Osorno. Cuando quieran. Porque, perdón, ¿y por qué? Porque estamos cabreados de que Santiago, todo Santiago, y nosotros al final no tenemos nuestras opiniones. Yo también estoy cabreado, por eso me vine de Santiago a ir para acá. Bien, ya. Entonces, lo que yo decía, ya, no es esta parte de abusiva, de torturar al trabajador, de pegarle al tipo, como había, o sea, había un video por ahí en la red. No se trata de eso. Empresario de Santiago. Se trata de una mirada de un tipo distinta. en restaurante, sí. Claro, nosotros como país, ¿ya? Todos, de la derecha hasta la izquierda, empleados, trabajadores, ricos y pobres, ¿ya? Tenemos que, ¿cómo hacemos la cosa lo mejor posible? ¿Cómo tratamos de generar la mayor riqueza dentro de nuestro país para que esa riqueza de una u otra forma, más o menos o mal repartida, pero se reparta? Y yo creo que en eso nuestro país, a Corcovado y todo, hemos avanzado. Hoy día la pobreza es menor. En general tenemos más cosas para bienes y servicios en la economía para vivir, comemos mejor, tenemos mejores autos, tenemos más acceso al cable, en fin, un montón de cosas largo de enumerar, ¿ya? Pero esa riqueza hay que generarla, y esa riqueza hay gente que tiene ese don de generarla, que son los empresarios, ¿ya? Porque fíjese que el grueso del empresario no es que vaya a una universidad de empresarios, no, se hace, nace. Yo soy un ejemplo de aquello y me siento orgulloso de ser empresario y siento un tremendo compromiso con mi ciudad y con mi país, ¿ya? De generar trabajo. Yo me exijo yo mismo. O sea, cuando yo veo que hay una persona que está cesante, para mí es preocupante porque yo sé el drama que hay detrás de eso. Entonces, no es por abusar. Lo que yo digo es que tenemos que, de una vez por todas, tener una buena política y tratar de que al emprendedor le vaya lo mejor posible, ¿me entiendes? Ayudarlo, no ponerle cortapisas, ¿ya? Porque es difícil ser emprendedor en Chile, ¿ya? Yo le diría la cantidad, lo he contado más de una oportunidad con Lucio, mi hija colocó un asunto de papas fritas y completo, 8 meses. 8 meses para que le den patente. Y no una vez, 2 veces. Pero eso no tiene nada que ver con la Perdón, regulación laboral. no, pero te estoy diciendo que no es fácil, por otras legislaciones. Está bien, ¿ya? está bien. Ahora tú me dices, Pero si yo- los pero- empleadores no somos expertos en leyes laborales. Hoy día tenemos que ser expertos en leyes laborales, expertos en leyes tributarias. Pero Pedro, mira, mira, 3 cosas ahí entre medio. Es un problema conceptual que lo podemos discutir después, digamos, pero tú decías hace un rato la relación del trabajo. El trabajo lo genera el trabajador y el trabajador vende su fuerza de trabajo. El punto en la relación de mercado es qué precio le vamos a poner y cómo se va a negociar eso. ¿Okay? ¿Qué va a pasar ahí con la robótica, por ejemplo? Pero otro tema. vamos por parte. Porque, Dijo ya que el despechador. Vamos por parte porque en la robótica hay otro par de mitos ahí entre medio. Mira, yo te pongo un solo punto sobre esa materia. Hay una empresa de supermercado aquí en nuestra región que desde el año 2012 hasta ahora ha despedido a cerca de 900 trabajadores entre Valdivia y Frutillar. La digitalización. No, se ha despedido cerca de 900 trabajadores. ¿Y sabéis lo que ha hecho esa empresa de supermercado? Como digitalización, ha puesto máquinas para que nosotros vayamos y pesemos nuestra fruta y pesemos el pan. No hay más digitalización.
Lo que ha habido es hay un proceso de... Pero eso es parte de la digitalización. No, es parte de la no, modernización de la empresa. No es, La no es modernización es la misma, lo que pasa es que dieron vuelta la caja. No es digitalización. Lo que han hecho es dieron vuelta que... la balanza. No, ni siquiera es... No, si ustedes están hablando del mito. Escuchémoslo. En el ejemplo que te estoy poniendo, lo que ha ocurrido es que esos supermercados han contraído áreas de funcionamiento. Entonces, por ejemplo, tú ibas aquí antes a comprar carne al supermercado y tenías un carnicero que te atendía. Hoy día eso no lo tienes porque la carne está envasada en un film de plástico. ¿Ok? Entonces, eso, ahí, perdón, no se metió ni una máquina, no hay ni un robot. Lo que se hizo fue un simple y vulgar ejercicio de rebajar costos. ¿Okay? Entonces, optimizaron. Yo te pongo ese ejemplo con el punto de la robotización. Yo estoy de acuerdo con que a las personas que quieren crear un negocio, esto del emprendedor a mí me parece un neologismo tan raro, pero bueno, al pequeño empresario... El 85% de la mano en Chile entrega a los Eso emprendedores. es un mito. No es un mito, dato duro, digamos. ¿Cuál no es un dato duro. El INE, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda. Ese es un mito. La generación de empleo no está en esos porcentajes, está cerca de un 60%, y lo que tú tienes que ver además son lo que dijo Horacio. Bueno, un 60%. Pero déjame terminar, porque ni siquiera he podido responder lo que tú decías. Lo que se genera, lo que tú tienes que ver son las cadenas de valor que hay entre medio. Vuelvo a la industria del retail. La industria del retail concentra una parte de los trabajadores por contratación directa y el resto los subcontratan. Y en esa subcontratación... Están los emprendedores. Y en esa están esas pequeñas empresas, ¿te fijas? Entonces, pero espérame, espérame. ¿Dónde se generó esa demanda de trabajo? ¿La generó la pyme o la generó la empresa a la que hay que proveerle de trabajo? Entonces, te fijáis que hay una trampa conceptual en la que uno suele caer ahí entre medio. Y respecto a lo que tú decías, Pedro, hay un montón de regulaciones que sí son necesarias para que la gente que quiera hacer su negocio lo haga y tenga más facilidades. Fíjate que yo creo que los pequeños emprendedores, y esto lo discutíamos nosotros cuando estuvimos trabajando en la elaboración del programa, los pequeños emprendedores tienen más problemas con los proveedores que no les pagan o que les pagan tarde que con sus trabajadores. Sí, bueno, eso también es un tema... Sí, hace 2 meses. Ese es un tema que, yo creo que esa ley no es tan así. Es una ley con una buena cantidad de pifias. Pero resultados. Pero te aseguro que el pequeño empresario tiene más problemas con el gran capital que se demora en pagarle, que le paga cuando quiera, que con sus trabajadores. Porque precisamente en esos lugares los trabajadores no se pueden sindicalizar porque la estructura legal chilena no se los permite. Entonces, el problema que tiene el pequeño empresario hoy día, ¿lo tiene por la regulación laboral? No lo tiene con la regulación laboral, lo tiene con las reglas de quienes a quien le venden servicios. Y una última cosa, tú sabes que el pequeño empresario tiene la posibilidad de ir a pedir capacitaciones a la inspección del trabajo, y la inspección del trabajo se le da como parte del servicio estatal. Tú sabes, por ejemplo, que si el pequeño empresario comete una infracción laboral, la infracción laboral, ¿sabes que no la paga en plata? ¿Sabes que el pequeño empresario lo que tiene que hacer es ir a una actividad de capacitación donde la inspección del trabajo le va a decir: señor, usted en jornada de trabajo se equivocó con esto, la jornada de trabajo funciona así, 1, 2, 3, 4. Asesoría gratis, 0. Sí, eso es así, pero no es tan fácil porque a veces ese emprendedor él mismo trabaja, vende, cobra, reparte, hace, entonces no queda mucho tiempo para esa capacitación. Lo que yo digo es, eso son la externalidad del negocio, le dirían los liberales compañeros. Sí, eso es lo que yo digo, ese ánimo de partir con la desconfianza y con la lucha y con la lucha de clase y con el metiendo ahí. Yo no hablaba de lucha de clase. ¿Ya? Entonces, es que así digamos, partiendo de ese punto de vista, al final los que ganan plata en todo este tema son los abogados que pululan en el Tribunal del Trabajo. Eso les va bastante bien, hay que reconocerlo. ¿Sabe que más abogados que hay? Vaya entonces a reclamarle a los amigos de la Defensoría que tramitan gratis para los trabajadores. Ya no, yo digo a los trabajadores, a los abogados que trabajan ahí en ese tema. Pero pasando dentro del mismo tema. Pero ese abogado es un pequeño emprendedor y usted lo quiere coartar. Ya. Bueno, ya. Que vende su producto, sí. Pero dentro del mismo tema, volviendo al tema de que estamos hablando en el fondo de las 45 a las 41, a las 40 horas, ¿ya? El otro tema es que
yo encuentro que no guarda relación, ya, que nosotros estemos hablando de bajar la carga horaria de trabajo en base a que nuestra productividad, somos el penúltimo en productividad en la OCDE, 26%, ¿ya? Entonces, nosotros, si fuéramos un país que no exportáramos, por ejemplo, que viviéramos por el mercado interno, pudiéramos darnos ciertos lujos asiáticos. Pero nuestros trabajadores o nuestras empresas, en fin, el país completo, nosotros estamos compitiendo contra el mundo, para donde explotamos, para donde exportamos, ¿ya? Y en este momento a nosotros bajar la carga horaria, en el fondo, va a significar un mayor costo. Porque si usted, simple matemática, baja de 45 a la semana a 40 horas, hay 5 horas por semana, o sea, 20 horas al mes, ¿no es cierto? ¿Ya? Si usted tuviera 10 trabajadores, hay 200 horas menos de trabajo, hombre, ¿ya? Y al no aumentar la productividad, indudablemente usted va a tener que contratar a una persona para suplir esas horas, hombre, ¿no es cierto? Y eso va a ir al costo del producto. Y en definitiva, lo que nos han dicho acá, que el costo del producto lo paga el consumidor. Si esto es igual que los impuestos. Cuando dicen los impuestos se los vamos a subir a los ricos de las empresas, eso es mentira. Se lo suben al consumidor, o sea, al final las empresas se lo cargan al consumidor. Entonces, de esa forma, al final, vivir es más caro, comer es más caro, el arriendo es más caro, la luz es más cara, el agua es más caro. Bueno, eso ya es por otros conceptos, digamos, aparte, ¿ya? Y el tema de la productividad también nos afecta en lo que es recaudación fiscal y lo que es crecimiento del país. Porque si tuviéramos una buena productividad, podríamos nosotros crecer un punto más del Producto Geográfico Bruto, y en 20 años eso significa alrededor de 12.000 millones de dólares más en recaudación de impuestos. ¿Con la reforma tributaria o con la arreglada? No, con la que sea, con la que sea. No, es que no da lo mismo. Con la que sea. Y, No da lo mismo. y 65.000 millones de dólares más de producción. O sea, hoy día hubiésemos tenido un PGB, en vez de 300.000 millones de dólares, habríamos tenido 365.000 millones de dólares, que es lo que en su conjunto produce el país total, ¿me entiendes? Y el Estado había recaudado en 20 años 12.000 millones de dólares más. Entonces no es un tema menor, es un tema importante. Luis Navarro, para ir cerrando, a ver si lo invitamos a participar de otro tema. Lo que dice también. Pedro tiene cierta razón en el sentido de que los empresarios van a traspasar probablemente a los consumidores el valor de este trabajador que va a tener que contratar. Ahora, la pregunta es ¿por qué el empresario no es capaz de meterse también la mano al Y bolsillo? el ejemplo Igual, más típico es esto de los edificios, ¿cómo se llaman? Los conceptos. déjeme terminar. La pregunta es ¿por qué el empresario no es capaz también de compartir y meterse la mano en el bolsillo y asumir, por ejemplo, esos 300.000 pesos que va a significar el sueldo mínimo de ese trabajador de su margen de ganancia? Si tenemos empresarios que son grandes empresarios, medianos empresarios que ganan varios millones al mes, que están acostumbrados a que al final de mes en su cuenta corriente del banco hayan varios millones de ganancia. Entonces, también hay una forma de poder enfrentar. No es la realidad. Pero claro, no es la realidad, pero no es la realidad, pero es algo a lo que nosotros La mitad, como... Luchito, para que Déjeme terminar. No es la realidad, pero es algo a lo que nosotros como sociedad también podríamos aspirar. Y el tema de la productividad claramente va a aumentar en la medida que los trabajadores se capaciten. ¿Ya? Hay mucha empresa que no capacita a sus trabajadores, entonces cuando viene una nueva tecnología, cuando viene una nueva maquinaria, esa maquinaria no es lo suficientemente productiva porque el trabajador que tiene que operarla no está capacitado, pero eso es responsabilidad también de los empresarios. Si le quiero preguntar al invitado... Lo que pasa es que no metáis a ciencia porque me obligáis a pegarle una patada nueva a tu ministro. El ministro salió la semana pasada proponiendo una indicación para mejorar la ley del censo de una ley que está vigente desde el 2009. Entonces, de nuevo, ¿es porque Chile es un país con baja productividad? Porque las empresas son ineficientes. Entonces, tú sabes que después de la crisis económica del 2008... Si no corre la saca de vuelta acá. ¿Ah? No corre la saca de vuelta aquí en Chile. Sí, no claro. corre. Entonces, mira, hay un estudio bien documentado del profesor Osvaldo Sin que analiza qué pasa con la empresa chilena después de la crisis entre la crisis del 98 y la del 2008. ¿Sabéis el nivel de ajuste que tuvieron las empresas? Con pérdida de trabajo, con pérdida de puestos de trabajo, y los niveles de eficiencia aumentaron. Lo que a nosotros nos pasa, ¿por qué tenemos baja productividad? Uno de los factores es porque tenemos mucho tiempo de trabajo. ¿Tú sabes cuántas horas extras se trabajan en este país? Es una brutalidad. ¿Tú sabes, por ejemplo, que
que nosotros tenemos un problema de registro, por ejemplo, tiempo de trabajo. Entonces, el problema nuestro es que tenemos empresas que son muy ineficientes. Son tan ineficientes que hay que trabajar tiempo extra. Y el desafío, como decía Lucho, el desafío efectivamente es que esa misma pega tú la logres hacer en menos tiempo. Entonces, tu desafío es, lo que te están generando son las condiciones para que precisamente tu productividad aumente. Eso yo te la compro Quiero cambiar de tema, desde un sí. punto de vista favoril. Está bien, te la compro. Pero, por ejemplo, en el comercio no es así. Hay horarios de funcionamiento del comercio. ¿Ya? Que en el fondo no los pone uno, los pone el cliente. El tema del comercio está súper resuelto. Pero Mira, tú vas, por ejemplo, a Soymax, disculpa, y te busca un vendedor en Eso Soymax. está súper Entonces, ¿cuánto resuelto. tiempo pierde Mira, el comprador en tratar de ejecutar Por la eso compra? están mira, las máquinas que hay tú puedes pagar solo. una columna que Si uno no soy especialista en gasto, sí, yo hay una columna que yo escribí hace 3 semanas donde precisamente me hacía cargo de eso. Porque hay un mito ahí entre medio con el comercio. El comercio tiene exactamente reguladas los contratos de los trabajadores empalmados con la demanda de trabajo que hay. Lo que decía Lucho, anda a un supermercado hoy día a las 9 de la mañana y ve cuántas cajas están abiertas. 1 o 2. No es más. ¿Por qué? Porque a las 9 de la mañana no va gente a comprar. Correcto. Anda al supermercado a comprar a las 6 de la tarde, está lleno. Anda al supermercado el día domingo a las 12 del día a comprar. Tenéis todas las cajas abiertas. Porque ese tema del comercio ya lo tiene resuelto, lo tiene más que resuelto. Y es probablemente el sector de la economía que ha sido más inteligente para moverse en esa cuestión. Entonces hay, por ejemplo, hoy día que en el comercio la mayor cantidad de los contratos de trabajo son contratos de trabajo de jornada parcial, porque a las personas precisamente se las contrata para venir en esos periodos donde la situación donde la demanda es más alta. Entonces, cuando tú me estás diciendo que hay un problema de flexibilidad, la flexibilidad ya está súper expandida en la legislación. Lo que pasa es que hay dos miradas. La mirada del Partido Comunista es... el Partido Comunista no habla de flexibilidad. Lo que el Partido Comunista pretende tras estas 40 horas es seguir sindicalizando, coartándole la posibilidad al trabajador que pueda elegir él el día en que quiere trabajar, la hora en que quiere trabajar, pero Andrés, negociar con... Pero permítame, porque como trabajador también lo viví. Yo tenía la posibilidad de trabajar, de llegar a un acuerdo con mi jefe, el dueño, el patrón, que a todo esto, la palabra tan demonizada, patrón, significa persona, hombre o mujer, dueño de una empresa que emplea obreros. Entonces, cuando se demoniza la palabra patrón, a mí me asusta. Pero sí, la flexibilidad. en este panel nadie ha demonizado ni hablado de lucha de clases, pretende es que yo tiendo a pensar, cuando lo escucho a usted hablar, siempre sale la diferencia entre los grandes. Y como que se demoniza a los grandes. La pregunta que yo le hago a usted, ¿no debieran existir entonces? Porque cuando aquí se dice que los grandes son los que abusan, ese es el mensaje que usted está dejando. Que los grandes son los que abusan, que los grandes son los que subcontratan servicios a empresas pequeñas. Pues yo le pregunto, ¿no debieran existir? Porque parece que fueran un demonio los grandes. La gente que genera riqueza en este país. Hay cosas que hay que regular, claro que hay que regular. Que hay abusos, los hay. Como en todo ámbito de cosas. Déjeme terminar la idea. Claro que hay abuso. Hay malos jefes, hay malos patrones. Hay malos abogados, hay malos médicos, pero también hay gente buena. Entonces, generalizar... La mayoría de la gente es buena. Y la mayoría de la gente, el Chile es bueno. Mire cómo está Chile en la región. Mire Argentina, mire Perú, mire Bolivia. Y vamos... Quiero un poco contextualizar a lo que quiero llegar. Entonces yo digo, Chile sigue siendo un país que está muy bien ubicado en su región. Por alguna razón será. Pareciera ser que el sistema económico de este país, que se implementó en el gobierno militar, ha funcionado, porque todos los gobiernos de izquierda lo han seguido implementando. ¿Cuál es? El mismo sistema económico que... te pedía que me dijese que buscaba el gobierno de izquierda. Digamos. Andrés. No. Bueno, todos los gobiernos de izquierda o de la ex nueva mayoría lo han seguido implementando. Es decir, esta estructura ha funcionado al parecer. Permítame, y no ha sido tan malo tener plata. Da la impresión que una persona que le va bien en Chile es como que fuera un demonio. Es que eso es lo que genera en el ambiente. No. Se genera en el ambiente. Permítame. Esa idea, digamos. ¿Quién generó eso? Por lo que escucho, cuando usted habla... Yo creo, perdón, Andrés. Yo creo, Andrés, que tú tienes que escuchar sin tus sesgos propios. No. Yo creo que tienes que escuchar sin tus sesgos propios. En el aire, trato de interpretar lo que usted está explicando. Ok. Ahí los italianos suelen usar el juego de palabras del traduttore traditore. ¿Ah?
Sí, sí, Ok, sí, ok. no, Tú lo tengo clarísimo. me entendiste Lo tengo muy bien, clarísimo. me entendiste muy bien. Entonces, ojo, tú estás interpretando lo que tú quieres interpretar, ¿eh? Y las canciones también tienen buenos intérpretes y malos intérpretes, y yo creo que tú estás interpretando muy mal lo que yo he dicho. Nosotros no hemos Es dicho que la canción es bonita. yo creo que no, nosotros no hemos dicho que hay que expropiar las empresas. Como Nosotros- Chávez, por ejemplo. Propiese. Lo vimos en un video. Bueno, ¿quieres hablar de Chile o de Propiedad. Venezuela? Pues yo le digo. ¿Qué quieres hablar de Ojalá Chile o no sea Venezuela? así, ya, sigamos. Ok, listo. No hemos hablado de expropiar las empresas, no hemos hablado de pasar las empresas al área social, no hemos hablado de colgar a los burgueses en la plaza con las tripas del último cura, no hemos hablado de ninguna de esas cosas. Entonces yo te pido que dejes de demonizarnos a nosotros, porque no estamos diciendo nada de eso. Lo que estamos diciendo es, El mensaje que ustedes dejan es... no, ese es el mensaje que tú quieres leer y es el mensaje que tú quieres transmitir, porque es un mensaje súper... porque sembrar el terror demonizando al otro es bastante... es una... Yo no te- demonizo a las empresas. Te permite, yo tampoco lo he hecho. Perdón. Revisa después, Pero, pero yo tengo respecto- Sí, por favor, déjame terminar. por favor, vamos. Soy uno contra dos acá. Déjeme terminar. Yo no he dicho nada. Pedro. Dije uno contra dos. Usted es neutral, un hombre, un panelista. Mira, yo No es neutral. no vine a demonizar a nadie, ni lo he hecho, y te sigo diciendo que no queremos expropiar ninguna empresa, no queremos que las empresas pasen al área social, no queremos colgar a los burgueses de la plaza, no queremos hacer nada de eso. Lo que ¿Qué estamos- quieren hacer? Lo que te he tratado de decir, lo que queremos es que usted va a crear una empresa, va a contratar personas que a través de su trabajo generan riqueza. La riqueza la genera el trabajo, ¿ah? La riqueza no la genera el capital. Compre una máquina, déjela ahí y vea cuánto le produce. La riqueza la genera el trabajo. Muy bien. Ahí usted Estamos de tiene, acuerdo. ahí La- tiene la- un problema, un la riqueza- error la riqueza- grave conceptual. No, Que se lo voy a rebatir Pedro, cuando usted Pedro, termine. Pedro, que termine la idea, No por favor. tenemos un error grave conceptual. Lo que tenemos ahí es Una visión distinta. lo que tenemos es una diferencia ideológica durísima. La riqueza la genera el trabajo. Lo que nosotros planteamos es algo muy sencillo. Si la riqueza la genera el trabajo y el capital lo aporta el capital en la condición que tenemos hoy ¿Qué día. es el capital para usted? Pedro, que termine la idea. Bueno, si usted quiere someterme a un examen y me va a evaluar, vamos, hagámoslo en otro espacio, pero acá me invitó Ya, a para ver, atrás, me termine invitó para la atrás. idea, Pedro. Hay que tener la idea. Por favor. Entonces, bueno, parto de nuevo porque me ha robado un montón de tiempo. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, si el trabajo va a generar riqueza, genere condiciones de la compra de esa fuerza de trabajo que sea, Reciprocidad. que sea medianamente justa, medianamente correcta. Y entonces ahí vamos a tener problemas. ¿Usted quiere flexibilidad, la quiere negociada por el trabajador solo o la quiere negociada en forma colectiva? Te voy a poner un ejemplo, Pedro. Tú me decías, dejémonos hablar de Santiago y de Chile. Mira, yo te voy a invitar a que tú mires un estudio que se hizo a propósito de la cadena de valor de los productos lácteos. Un estudio que hizo la Dirección del Sí, Trabajo conozco. en la región de Los Ríos y la región de Los Lagos. ¿Ya? Y ese estudio dice que, donde se entrevistó a trabajadores, se entrevistó a empresarios de esta zona, no fue La en provincia de otro lado. Osorno. Sí. De Chicane, hablemos de la provincia. Y ¿sabe? El estudio decía que la propuesta de los empresarios era fundamentalmente generar jornadas anuales de trabajo. Si eso te suena, tú lo vas a encontrar en el proyecto del gobierno. Y ese estudio dice que los empresarios agrícolas de esta zona decían, miremos por ejemplo lo que pasa con la regulación laboral en Nueva Zelanda, que permite ese tipo de jornada. Listo. Hagamos el link, vayamos en la regulación laboral en Nueva Zelanda. La regulación laboral en Nueva Zelanda ha logrado brincar alto crecimiento económico con altas tasas de sindicalización y alta cobertura a la negociación colectiva. Pero esa segunda parte no la queremos decir acá, po. Entonces, pactemos esas jornadas ¿Qué porcentaje de sindicalización tiene? altas. A ver, yo tengo un dato muy importante. Ah, sí. Justamente ¿Qué la copia dato? que pretende Chile y Nueva Zelanda tiene relación justamente con lo Yo- que... Entonces, para terminar una cosa. terminemos la idea Para y terminar Sí, bien, una bien, cosa. bien. Para terminar una cosa, hay que mirar esa relación, esa propuesta. Y hay que mirar cómo se van conjugando las propuestas completas que tiene el gobierno. Uno tiene que mirar tres cosas. Por ejemplo, y perdona que me desvíe un poco, pero el gobierno propone flexibilidad negociada individualmente. Sí.
por un lado. Pero usted lo ve malo eso. Espera, Pero dejémoslo Sí, hablar. le pregunto, que sí, ¿lo ve mal? Lo veo malo. ¿Usted quiere que se Sí, negocie a nivel? mira, Es que es sí, bueno saberlo. Sí, digamos. lo veo Pero no mal. interrumpa tanto ¿Sabes la- por qué lo veo mal? Porque si se tratara de una negociación entre dos partes que están en igualdad de condiciones y esas dos partes pueden negociar con una capacidad que sea, con una capacidad económica, con niveles de conocimiento, con condiciones que le permitan Alicia en el País de la Maravilla. Que tienes No, que tener no, capacidad de no, Alicia en el negociación. País de la es Maravilla. Lo que no pasa es es que Alicia tienes en el que, País de la ambas partes Maravilla. tienen que tener cierta Ambas capacidad de partes negociación. tienen que tener una capacidad de negociación que sea, Entonces, que sea similar. Por eso lo veo mal. ¿Y cómo entonces se produce, cómo entonces se equipara esa desigualdad? Se equipara precisamente a través de las formas de negociación colectiva. La sindicalización. Y no es Alicia en el País de la Maravilla. No es Alicia en el País de la Maravilla. Pero yo creo Es la- que termine la idea, es pero es ya la hay triste que y se ruda playa. realidad nomás. Ya, yo Ya, quiero a ver, contestarle. yo te entiendo. Ay, Voy ya, un ya, poco- ya, voy un no, poco Luis, lo que Luis, Luis, decía, vaya la lo onda. que decía- El Luis, por Luchito favor. no me deja que se me... Dame la conecita. Ya, Perdón, y lo último. Mira, tú me decías, por ejemplo, el gobierno te dice Patrón. que se negocie individualmente, compañero, que negocie individualmente el trabajador. Me encanta Que negocie individualmente el trabajador. Y tú mirás, y el otro proyecto de modernización de la dirección del trabajo que llama, ¿sabéis lo que hace el gobierno? El gobierno externaliza y privatiza varias de las funciones que tiene la inspección del trabajo. Entonces te dice, ¿sabe qué? A usted lo va a ir a fiscalizar alguien que ya no es funcionario público, que ya no es funcionario de la inspección del trabajo, una persona que vamos, una mediación que vamos a licitar. Sí, sí. Y usted además negocia solo. Y además, fíjate, el otro proyecto que dice el gobierno dice, ¿sabe qué? El trabajador puede firmar su contrato y puede firmar su finiquito de manera electrónica. En esta misma zona, con una dispersión geográfica y dispersión de los puestos de trabajo geográfica muy alta, a ese trabajador, ¿qué posibilidad le queda de negociar algo? Cuando le van a decir, por ejemplo, firme un finiquito electrónico sin posibilidad de reservar derechos para que ningún abogado vaya a acusar y a ganar plata al tribunal, ni la Defensoría Pública puede hacer algo tampoco. Entonces, firme electrónicamente, negocie solo. ¿Quién lo va a fiscalizar? Un servicio privado. un servicio Externo. externalizado, Sí, externo, sí. privatizado de la inspección del trabajo. Eso es desregulación absoluta. O sea, ya sabemos lo que ¿A ti sucede cuando te los que parece fiscalizan- bueno sí, eso? sí. A mí no me parece. Depende. Depende de la mirada. Ya Si usted está dando sabemos una lo que pasa cuando mirada... fiscalizan en Pedro, interno, Pedro, pues, si quiero yo las contestar sanitarias a- se fiscalizaban solas. Po. A lo que dice A ver. Cristian, tú hablabas recién del capital y el trabajo. ¿Dónde se crea la riqueza, compañero? Ya, y bueno, lo que pasa es que cuando hablan de capital, la gente entiende, y ustedes lo de izquierda, Los marxistas. lo asocian, Los malditos marxistas, leninistas. lo asocian con el dinero, ¿no es cierto? El poder del dinero. Ya, el capital viene del término capitis, que en latín significa cabeza. El Pensar. inventor de este teléfono, que hoy día es la firma que más valor en bolsa tiene en el mundo, es Steve Jobs, de madre armenia. ¿Ya? Difunto y en paz Ya. descanse. Y inició este invento en la cochera de su casa. Perdón, ¿Ya? tú sabes que Steve Jobs Perdón. murió de un cáncer El páncreas. y en este país no queremos financiar decentemente una ley de cáncer. Bueno, ok. Ya. No, pero no se va- Bueno, No, pero vamos- te lo digo como Esa sobreviviente. es cortina humo, Ah, no, cortina humo, cortina humo. perdón, un poco la pregunta, ¿qué es? ¿La gallina o el huevo? ¿Ya? Aquí Esa pregunta ya se claramente, respondió hace mucho rato, pues, fue el huevo. aquí claramente hubo una idea, una perseverancia, Claro, pero un tremendo. déjame cuando, terminar, bueno, cuando un Steve Jobs pero- desarrolló la idea, él recurrió a inversionistas para Sí, poder pero- hacer crecer la idea. sí. Y ahí está el capital. Luis, que termina. Pero, espérate. Pero primero estuvo la idea y como dice este gran productor de armas chileno que está hoy día... Cardoen. Las ganas. Porque usted puede tener la idea incluso y no tener las ganas. Pero tú puedes tener la idea, Pero- puedes tener pero- las ganas, pero- pero si no tenés lucas para Sí, pero déjame- montar tu que negocio, termine. te fuiste a la Luis, playa. que termine. Pero él, Luis, él, que por favor, Luis. él, con esa idea logró Sí, estamos hacer andar este asunto. Estamos de ¿ya? acuerdo con eso, Pedro, El pero- dinero viene después. de acuerdo. Por lo más importante son las ganas y las ideas. Pero- y eso curiosamente, Yo mira, puedo- pero yo puedo curiosamente tener- en nuestro país... puedo tener planificado un tremendo negocio. Luchito, Luis, pero déjame Luis, terminar. ahí tiene- Después yo te- tendrá tiempo usted. Mira, en nuestro país, curiosamente, ¿ya? Nosotros tenemos una gran cantidad de emprendedores que seguramente debe de verse por los terremotos, como en este país cada cierto tiempo queda la escoba, tenés que volverte a parar y a reinventarte.
¿ya? Y ese es un gran capital que tenemos de gente. Entonces lo único que digo yo es tratemos de joderlo lo menos posible. Simplifiquémosle la vida lo más posible. Porque si a ese emprendedor, a ese empresario le va bien, desarrolla su idea, genera trabajo, ¿ya? Va a generar riqueza. Compra trabajo. Y también va a necesitar más trabajadores. Va a comprar más trabajo. Va a comprar más trabajo, ya, lo que tú quieras. ¿Ya? Y eso también ayuda a esto. No estoy a favor ni del abuso. Yo creo que nadie en Chile está a favor del abuso. ¿Ya? Entonces no deberían complicarte que los jueces de trabajo le den la razón a los trabajadores que han sido abusados. No, yo no me complico por eso. Listo. No me complico por eso. Listo. Estamos de acuerdo en un punto. Yo me complico por otra cosa. No me pongas porque a veces, Cristian, pasa de que tú sabes, por ejemplo, una ley. Tú tienes, por ejemplo, el que pagar el día, llegaste a un acuerdo en el tribunal, el día 15 tenés que pagar la primera cuota, ¿ya? Y si tú no sabes, ¿ya? Y te atrasaste el día 15, la pagaste el día 17, el 18, porque no tuviste la plata por N factores, resulta que esa deuda se te puede subir a la mitad, más de la mitad o al doble, producto de que te pueden aplicar una sanción, una ley que hay que te hace subir. Ese tipo de cosas, ¿ya? Si yo no digo que el trabajador esté desnudo ante el abuso, no se trata de eso, nadie quiere eso, ¿ya? Pero por otra parte, lo que ustedes dicen, ¿ya? Es que también tenemos que ver, ¿ya? El tema de la productividad. Si está bien, ya si nuestros trabajadores van a trabajar menos para que tengan más tiempo con la familia, para lo que quieran, está bien, es humano, ya, puede ser. Pero también tenemos que ver la mano que aprieta, en el sentido de que ya, pues cabros, está bien. Menos horas, pero ¿y la productividad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo apretamos ahí el asunto para que haya una real más productividad? Es una tarea que es propia de la empresa. Esa es precisamente la tarea de cómo gestiona, de cómo gestiona adentro, si va a gestionar apretando la mano, moviendo más fuerte el látigo o vas a lograr administrar haciendo más eficiente tu trabajo con personas que no sientan que se están rompiendo entre medio, cuando en esa misma empresa tú estás dispuesto a lo que decía Lucho, estás dispuesto a repartir las utilidades, estás dispuesto a repartir la ganancia, te aseguro que va a ser cosas muy distintas. Finalmente, Cristian, por amor al tiempo, sí, en tu exposición hablaste de la necesidad de, no sé si ves como que el contrato entre ambas partes sea también demoníaco, por lo que yo puedo entender. Hablaste que las condiciones las genera el contrato de trabajo, una cosa tan obvia, porque ahí están fijadas las condiciones tanto para el trabajador como para el empleador. Yo creo en la reciprocidad. Si hay un emprendedor que con esfuerzo logró una empresa, le da trabajo a 5, 6 y 7. Le compra trabajo. Por eso también es tan importante la reintegración del proyecto de reforma tributaria, que lamentablemente no podemos abordar hoy día, porque eso permite que este pequeño empresario, ¿cierto? No al estilo de Macron, no al estilo de Macron en Francia, ¿cierto? Que subió los impuestos a los emprendedores, a los pequeños empresarios y le bajó a los más ricos. Y nadie habla de eso, pero nadie habla de eso. Pero una pasadita. A lo que voy yo, todavía no, pero va a pasar por 800 millones. Tenía que me explicara esto del contrato, o sea, como que no deberíamos en plena libertad. Esto me recuerda a Wilson González, un amigo comunicador que habla de teníamos tres temas, compadre, y vamos con un tema y vamos para la hora. Las ciudades sin fronteras. Por eso es necesario tener que el contrato exista, porque si le cuidamos la espalda al trabajador, también se le cuida al empleador. O sea, ahí está fijada las partes, digamos, el compromiso o no. Si yo fallo ese contrato, no estoy cumpliendo o no estoy produciendo. Puedo ser perfectamente despedido. Pero tú estás contratado para una término que tarea. dice compras trabajo. Sí. Ya, ahí tenemos una diferencia. ¿En qué sentido? ¿Ya? Y a lo mejor va a parecer chauvinista lo que yo voy a decir. No, nosotros no compramos trabajo, nosotros damos trabajo. No es verdad. Damos trabajo. Tú no das trabajo a nadie, tú le compras el trabajo. Fuerza de trabajo. Tú compras mira, fuerza de trabajo. cuando tú sales al mercado, y esto es economía clásica, tú sales al mercado y le dices, ¿sabe qué? Yo tengo este puesto, tengo esta posibilidad, yo necesito estos servicios y estoy dispuesto a pagar X cantidad de plata por eso. Y entonces viene alguien que tiene una capacidad en la economía. En la práctica, sí. Mi capacidad es trabajar. Mi crítica no iba por ahí. Pero si eso es, po. No, mi crítica no iba por ahí. Entonces, ¿cuál es tu crítica? No, mi crítica es un poquito más humana. ¿Terminamos el tema? ¿Ya? ¿Cuál? Oye, por ejemplo, yo como... Pero deja escuchar la crítica Yo como humana, como empresario tengo el perfecto derecho de lucrarme con mi trabajo y con mi inteligencia, ¿no es cierto? Está bien, es válido. Pero también uno como empresario tiene una obligación con su comunidad, con su ciudad, con su país. Rol social. ¿Ya?
Y aquí hay ciertos empresarios que parece que no la tienen, ¿ya? Por ejemplo, en minería hay algunos, en estos cotos adjudicados como la luz, el agua, estas cositas así. Entonces, porque nosotros en definitiva lo que hace grande a los países son, aunque parezca chistoso, el ser patriota, ¿ya? El tener un cariño por su terruño, el tener cariño por su ciudad, por su gente, por sus trabajadores, por todo lo que nos rodea, que nos hace connacionales, nos hace hermanos, nos hace una ciudad, nos hace un país. Ok, cambiemos de tema. No es una cosa tan fría. Cambiemos de tema. Solo para cerrar. Ya. A los invitados siempre le dejan un minuto. Pero por para supuesto, cerrar. no hay problema. Entonces, No, si vamos a seguir conversando. vamos, estoy Sí, invitado. no, para el estoy resto. invitado, Ya, estoy ya, invitado. entonces, Entonces, para cerrar el tema. Precise. Para Para cerrar el cerrar tema, ya, cortito. cerrar el tema. Entonces tú no tenés problema con que al mal empresario se le aplique el rigor Obviamente. y si tiene que pagar, lo que tiene que pagar, lo pague. No tengo Entiendo ese que no tienes problema no, con eso. no, sí, Listo. no tengo ese problema. Tenemos un segundo acuerdo, Sí, compañero. no sé. Todo de acuerdo, Tenemos qué harto. importante. Muy bien. Frente Amplio. y Vamos la al extrema tema derecha. Vamos, de la toma. sí, para que- no, No, alcanzar el tercer lo que tema, pasa es pero- que la extrema derecha terminó reconociendo que el malo empresario hay que Pero si eso, yo Listo. creo que eso Es de es perogrullo. obvio. Es de Eso es de sentido perogrullo. común. La palabra que a usted no le gusta. Perdón, es obvio. ¿qué Es cosa? obvio. Cristian, No, yo antes que perogrullo. extrema Ya, derecha, sin pelear, perdón, sin pelear. Cristian, yo antes que extrema derecha, Pelear. y te lo digo de corazón, te lo digo de patriota, corazón, patriota, Pedro. yo antes de extrema derecha soy chileno. Ya. ¿Ya? Sin pelear. Cambiemos de y soy de los tema. chilenos, Muy bien. y soy de los chilenos, ya, como muchos jóvenes, el año 78, 18 años, estuvieron 80.000 jóvenes en la frontera dispuestos a dar su vida por defender nuestro país, y a todos los que estamos hoy día acá en este panel, yo soy de esos. Ok, Yo soy de cambiemos esos. de Yo tema. perfectamente podría estar en Estados Unidos, ya, hace 30 años que no tomo vacaciones, ya. La He estado necesidad quebrado, de- hace 15 años atrás las estuve necesita. quebrado y me levanté y me reinventé. Así que yo... Qué bueno, Ok. qué bueno que estáis aquí porque hay muchos chilenos que el 78 no sobrevivieron para contarlo. El 78. Sí, el 78. Ese el otro tema que el lo podemos 73, invitar para 74, otro, pero en otro 78, momento, porque el si no, aquí en la- 78, los veteranos de ahí se- para adelante, Muy no, bien. no están hoy día para contarlo. Bueno, le cambio de tema. ¿Les parece si vamos a otro? Que es tema que es muy amplio, el tema del trabajo. Lo que sí es cierto que el trabajador ahora me llama la Vamos a atención. cambiar de tema. Lo que pasa es que me llama la atención. Vamos a cambiar Puta, de cambiemos Es que de tema no porque si podemos- no nos quedamos bueno, temas bueno, muy- Que pero lo cuesta conversamos cambiar después. de No, tema. cuando habla de que uno compra trabajo, O ¿estamos sea, comprando sí, pues. objetos? ¿Estamos comprando personas? servicio, estás comprando fuerza Hay de un trabajo. doble discurso ahí. No, pero No, compras un servicio. Estás comprando fuerza de trabajo, estás comprando Ay, capacidad no, pero- de No trabajo. están así, Pero para tratamos los de con acá, para los personas. sureños no están así. Son ¿Cómo? personas. Para los sureños no están Pero así. sí, Estás esto es comprando economía fuerza de básica. trabajo. Para los sureños no están así. Economía clásica. Sí, eso es economía básica. Claro, Compras un- estamos- compras un sí, servicio. es el tecnicismo que Un a eso nos tecnicismo, enreda. sí, sí, Porque un un tecnicismo, tecnicismo, pero dígalo. No, Es un tecnicismo. No es un tecnicismo. Lo que pasa es que hay un Pero si estamos con personas, Sí, no po. estoy comprando un objeto. Tú compras un Estoy servicio. comprando una persona. No, Tú tampoco compras un compro una servicio. Tú no persona. estás comprando una persona Sí. porque precisamente Compras el servicio de esa persona. porque precisamente la gran revolución que hizo el capitalismo fue comprar la fuerza de trabajo, porque tú antes lo que tenías era efectivamente a la persona. Comprabas a los esclavos. Claro, Tenías a la persona. exactamente. Tenías a la Estamos persona. hablando Ahora de- compras el trabajo de la Pretérito persona. imperfecto, Tú pasado. comprabas a la persona, después tú comprabas la relación de la vida de la persona en las relaciones gremiales. Claro, ese- en las relaciones seglares de la Edad Media. Sí. Y en el capitalismo tú lo que compras es la En capacidad ese- de trabajo. en ese tiempo, Entonces lo que tú, la invitación conceptual tramposa que nos hacen a decir, no, lo que pasa es que la empresa da trabajo, no, la empresa, esto es economía clásica, súper sencillo. Hay gente que tiene una capacidad para generar y hay gente que tiene una capacidad para comprar. Y entonces, el que tiene capacidad para generar, le vende al otro. Nuestra discusión va a ser la de siempre. Eso está bien. Nuestra discusión es la de siempre. ¿Cuánto vale y cómo se negocia? Eso está muy, no Y está mal. en la misma discusión que tenemos desde 1907 para adelante. Ok, cambiamos de tema. Parlamentarios de la zona, la diputada Emilia Nullao, diputada del distrito 25, y el senador de la República, don Alfonso Urresti, ¿no? Del Partido Socialista, ambos del Partido Socialista, se posicionaron hace algunos días, dentro de la semana pasada fue, ¿no? En la zona de Carimayín, donde se pretende en ese lugar construir una central hidroeléctrica por una empresa noruega. ¿Ya? Y con un grupo de personas se ¿puedo decir la palabra aposentar? ¿Sí? ¿Puedo decir? ¿Lo puedo utilizar? ¿No hay problema? Ya. Creo. En dicho lugar
hablando de una supuesta reunión con los empresarios en el lugar donde se ejecutaba la obra. Sin embargo, esa reunión nunca fue citada ahí, había sido citada por la empresa en el sector de Maihue. Y ellos fueron ahí... ¿Pero hubo un error en la comunicación? Bueno, lo que pasa es que... déjeme también la idea para que ustedes son los que opinan. ¿O falló el GPS? Finalmente, falló el GPS. Es muy probable que haya fallado el GPS. Se ha hablado de una supuesta reunión que nunca existió. Se empezó a increpar a Carabineros. Carabineros tenía que resguardar lugar llamado obviamente por la empresa, porque en el fondo lo que se presumía es que se querían tomar el lugar ¿La empresa llamó a Carabineros para que lo cuidara? O sea, es una empresa, obviamente. Una empresa que tiene ya custodia policial hace mucho rato, que tiene, tiene un radio Claro. patrulla de punto fijo. Entonces, ahí. cuando usted, Hace 2 meses. entonces, cuando usted le robe, no llame a Carabineros, No, porque si usted es yo- particular, usted es privado. Yo no estoy criticando Es eso. una yo cosa, estoy diciendo digamos, que sentido común. Estoy corroborando lo que dice Cristian, que Claro. la empresa ya tiene Pero protección policial. la de Ah, bueno, da lo mismo. Pero da lo No es- mismo. no es- Da lo mismo. No, da lo mismo. Da lo mismo. Es que no es el tema. No es lo mismo. No es el tema. Ok, en cuestión. pero volvamos después a Pero eso. volvamos al en la asunto. misma empresa que StarCraft. en la misma empresa que hoy día y hace 2 meses tiene a su servicio propio tiene a su custodia propia servicios que son de carácter público. Entonces, tú me dices, si alguien te robe, listo, ¿cuándo le quién va a robaron? llamar? ¿Cuándo le robaron a la empresa? No, se la tomaron. El año pasado, un grupo de Perfecto. ¿Y qué pasó? delincuentes se tomó digamos... ¿Pero por qué de le dice delincuentes tan...? No, porque yo no puedo entender... Pero las personas que se toman los bienes ajenos, cuando creo usted yo se que toma son un bien delincuentes. ajeno, ¿Fueron condenados? cuando usted se toma un bien... Cuando usted entra a una casa, el señor abogado, cuando usted entra a una casa, usted que lo debe saber muy bien, si usted entra a una casa de una persona que no es su casa, ¿qué significa? ¿Qué está haciendo usted? ¿Está vulnerando la ley? Dígame sí o no nomás. ¿Qué está haciendo usted? Mira, pero lo que pasa es que cuando tú pretendes llevarme a ese juego de poner la cosa termina... No, lo jurídico, si usted es abogado, yo no soy abogado, mi señora es Yo abogada. estudié Derecho, no soy especialista en Derecho Penal, pero te puedo decir que hay un delito que se llama usurpación. Muy bien, Pero con eso me quedo. es que te quedáis de nuevo con el titular y no te gusta leer la bajada. No, pero es que no hay bajado. Explíqueme, Bueno, pero no era el ¿qué es tema. eso? No, pero es que tiene que ver con eso, Pedro. ¿Qué es Que eso? no es el tema en cuestión tampoco. Bueno, El pero tema sí, en cuestión pero es... sí, pero el conductor me está preguntando y yo le estoy tratando de responder al conductor que la usurpación tiene ciertas condiciones especiales y entrar a un terreno para hacer una protesta política no es usurpación. No es usurpación. No es usurpación. Tomarse un terreno no es usurpación. No es usurpación. No es tomar. La usurpación supone que tú te quieres apropiar de ese terreno. Y cuando usted entra violentamente a una propiedad privada... Esa es otra discusión entonces. Ya, Pero no es- ya, pero bueno, no es ahí usurpación. está... Ahí está un poquito lo que sucedió. Veamos las imágenes, gracias a nuestro director. Ahora, solo para redondear... sí. Podemos ir hablando mientras la se está mostrando la imagen. categoría de ¿Eh? delincuente se adquiere una vez que un tribunal de Así justicia es, ha así hablado. es. No, estoy hablando que cuando un Por eso. delincuente ingresa... No, por eso. A eso pero, yo. a ver, cuando usted Puntualicemos. dice delincuente, yo asumo que usted tiene esa persona ya tiene una condena contra ella. Porque la categoría de delincuente se toma desde que un tribunal ratifica una condena. No antes. Está equivocado. Antes usted es sospechoso, antes usted es imputado. Usted está Imputado, muy equivocado, sí. entonces Pero- va a tener que- pero la va a tener- pregunta acá va a es- tener que usted es leye, que porque tenía- que cuando tiene una que persona hacer, tiene antecedentes penales, Por policiales, eso, penales... pero estas personas tenían Perdón, antecedentes perdón, como para que usted le llame delincuente. Pero entonces, Tenían ¿quiénes antecedentes. son No, los no, pero, a ver, pero no, es buena la pregunta que Pero se no ha hecho. enredamos pero en tenían la pregunta. antecedentes. Ya. Cuando una persona Ya no es delincuente. ingresa, Ahora un es delincuente, persona. un delincuente, No, pero ingresa... delincuente o persona. No, ya, voy a decir la palabra. Cuando un delincuente Ya, ingresa a una propiedad, ya. se instala en la propiedad, ¿cierto? ¿Qué significa eso? ¿Están parados bajo la ley o no están parados bajo la ley? ¿Qué está cometiendo? ¿Un ilícito o está faltando una falta? ¿Qué está haciendo? Eso Yo tiene que no terminar. soy especialista en derecho penal, no te podría responder eso. Ya, ok, entonces nos Lo- quedamos ahí. Lo que sí Claro. lo que sí te puedo decir es que si una persona ingresa con ánimo de señor y dueño, está con ánimo de apropiarse, está cometiendo un delito específico. Ya, muy bien. Las Eso es, otras eso es. las cuestiones, Eso es. está cometiendo un delito específico. Sí, un ilícito. Es que espérate, es que los ilícitos, hay ilícitos de diferente entidad, porque hay ilícitos que son faltas, y eso no te convierte Pero es un ilícito. pero Pero eso no te Pero convierte en ¿por delincuente. ¿por qué pero disfrazamos? No, si no estoy Pero son disfrazando, términos estamos legales. pintando, no estoy ¿por qué disfrazando estamos nada, pintando algo? lo que te estoy invitando es a que seas riguroso con los términos.
Porque una persona que comete una falta no es un delincuente, es una persona que cometió una falta. ¿La falta es un ilícito? pero- sí. perdón, El delito es un ilícito? Sí. correcto, bien. Ok, Pero es no una es, falta. no es el tema en cuestión. No, pero sí, el Sí, no, conductor está todo poniendo lo el que tema. usted quiera, sí, pero... No, eso no es lo que yo quiero, el conductor está usted, poniendo el usted tema. es abogado, yo lo entiendo como piensan los abogados. Yo tengo No, pero- abogados, así que sé pero cómo si- piensan. Ya, pero no, no, vamos no, nuevo. no, Yo lo que sí, sucedió y, allá. y tiene razón en su pensamiento. La Tiene pregunta razón en es, su pensamiento. ¿corresponde que las autoridades avalen Eso. o avalen Vaya, vamos, vamos a la pregunta. Mira, entonces, eso, es que nos fuimos por la rama, Claro, por lo hecho. pero Vamos a hablar, cámbiate ¿no es de cierto? sillón, cámbiate de Estamos de sillón. acuerdo. El tema es que la Vamos a la pregunta pregunta, es, vamos. ¿qué tiene que hacer un senador de la República ahí? O una diputada de la República. ¿Qué tienen que hacer? Estamos hablando de Karim Allín. ¿Ya? En una cuestión de Bueno, carácter violento, donde no sé si se vio ahí Sí, las imágenes. ya, en las imágenes, pero parece que todavía no se ve, donde simplemente ellos se abalanzan sobre el portón, en fin, y tratan de entrar a la mala. Carabineros tiene que detener ese asunto. Y ahí andaba un senador de la República, el señor de Urresti, ya, del Partido Socialista, ya, y un socialista, y la diputada Nullao. ¿Qué tiene que andar en ese tipo de actividades? Yo no encuentro la respuesta. Yo entiendo que ellos como legisladores y servidores públicos, empleados públicos, porque les pagan con la plata de nuestros impuestos, no pueden estar en este tipo de situación. Además, por lo que yo entiendo, esta empresa cuenta con todos los permisos ambientales, medioambientales, estudios habidos y por haber, ¿ya? O sea, está accionando legalmente en nuestro país, y además es una empresa que trae capitales para Chile, dólares, está invirtiendo en una energía limpia como es la hidroeléctrica, que nosotros tenemos más de 1000 ríos para aprovechar, ¿no es cierto? Y el 96% de nuestras aguas se pierden en el mar. Entonces yo no veo cuál es el pecado acá de esta empresa. Esta es de Noruega. Starcraft. Ya, o la que sea, puede ser otra empresa, ya, que tenemos que estar ahí yendo a agredirlo y que tengan que estar carabineros protegiendo eso. O sea, ¿en qué país estamos? Y encima un senador y una diputada de la República prestando ropa. No me A ver, cuadra. don Cristian González, invitado. ¿Quieres saber qué ¿Le opina? parece o no le parece que dos parlamentarios de la República avalen, exacerben los ánimos? Lo que ocurrió ahí fue exacerbar de los ánimos, porque finalmente terminó con empujones y con peleas y carabineros heridos, además. Y personas creo que también heridas. Ya. Mira, yo no vi estaba viendo en el monitor para ver si reproducían algo, pero yo no vi la escena. Yo no creo que Alfonso Urresti y Emilia Nullao se hayan apersonado en ese lugar Estuvieron los dos. Pero déjame terminar. Yo no creo que se hayan apersonado en ese lugar precisamente para exacerbar los ánimos, ni para decirle a los manifestantes que rompieran la reja o que golpearan carabineros. Yo no creo que hayan hecho eso. Si alguien tiene prueba de eso, bueno, que los acusen donde corresponda, digamos. Yo no creo que Alfonso Urresti, yo conozco a Alfonso y no me parece que sea una persona que esté propiciando ese tipo de conducta. Él puede estar haciendo, y la diputada puede estar haciendo, un apoyo de carácter político por una reivindicación específica que hay ahí entre medio. Lo que reclaman esas comunidades es que las inversiones de Starcraft se están haciendo sobre sitios ceremoniales, ¿ok? de un pueblo originario. Y ahí es bien importante mirar cómo se comportan estas... Y me dice que estáis demonizando, no estoy demonizando, pero estas empresas noruegas que vienen con altos estándares de cumplimiento en sus países, en países como los nuestros, se sientan precisamente sobre esos cumplimientos. Hay que mirar lo que pasa con las empresas salmoneras, por ejemplo. Entonces lo que uno reclama es que esas empresas, que son estatales en Noruega, que son de fondos de pensiones en Noruega, tengan en el tercer mundo un comportamiento... Conductas bien reñidas con lo que ellos hacen en el primer mundo. Que tengan un comportamiento como el que ellos deberían tener en su país. Porque el capital ahí, compañero, nuevamente... ¿Qué pretenden entonces? ¿Qué es lo que debe hacer ahí? Nuevamente se mueve a los lugares donde tienen más facilidades para funcionar sin restricciones. Sí, correcto, pero en este caso, hoy día se dice lo que dices tú, que es un lugar sagrado, ceremonial, Sí. ¿ya? Pero eso se debió haber planteado en las instancias correspondientes
creo yo que se debió haber tenido en cuenta, pero tampoco podemos hoy día estar, digamos, deteniendo el desarrollo porque mañana alguien dice, no, sabe que aquí esta piedra que está acá está agregada, esta otra es acá, esta otra allá, entonces, bueno, ¿dónde ponemos las cosas? Si viniera una empresa y quisiera poner un edificio sobre el mausoleo donde están sepultados tus antepasados, ¿te parecería lindo y correcto? ¿Te parecería que un reclamo tuyo frenaría el desarrollo? ¿Te parecería un reclamo injusto? Mira, es difícil eso porque la tumba donde están mis antepasados es chiquitita, entonces no entra es difícil porque no te ha pasado. O no te planteo un edificio, una torre de celulares. La verdad es difícil porque no te ha pasado. No es eso, es que el ejemplo es malo. El ejemplo es malo. Pero si es lo mismo, es un sitio, aquí ceremonial sagrado. El ejemplo es malo. Lo que pasa es que nosotros aquí ya estamos sobre tierras ancestrales que en el pasado... No dije tierras ancestrales, estoy diciendo sitios ceremoniales sagrados. Sitios ceremoniales y tierras ancestrales, es lo que he escuchado en el discurso de ellos. La pregunta. Sitios ceremoniales. ¿A usted le consta de que la empresa no haya cumplido con ningún proceso? Yo no dije eso. No lo dije. ¿Le consta? No, pero usted dice que... No dije eso. Porque... No. Escuché clarito, porque aquí lo que se está hablando es que la empresa cumplió, incluso hasta socializó con todas las comunidades indígenas del sector. Qué curioso. Entonces, ¿quiénes son los que estaban ahí ese día? Pero no me digas a mí cosas que yo no dije. Si yo no dije que la empresa haya incumplido con nada. No sé, eso es efectivo. Pero hay que tener cuidado, Andrés, con esto, porque resulta de que, en definitiva, mañana es fácil levantar, mire, no es que acá esto otro. Entonces, no, pues nosotros como nación tenemos que ver también y velar por el desarrollo. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo alguna vez a un especialista en estas materias de derecho indígena le pregunté si había un catastro respecto a esta cuestión y me dijo, no lo hay. Ya. Y yo ahí voy a estar de acuerdo contigo en que tú puedes tener un problema sobre eso. ¿Sí? Estoy de acuerdo con eso. Y vamos entonces a discutir cuáles son las regulaciones adecuadas para esas cuestiones. Pero yo creo que no podemos simplemente decir que aquí hay ciertos reclamos que frenan el desarrollo, etcétera, porque el desarrollo, porque ahí nuevamente entráis a confundir crecimiento, entráis a confundir términos, crecimiento, desarrollo, generar inversiones para que haya más movilidad de capitales es una cosa distinta a la del desarrollo. El desarrollo supone otros componentes, tú lo decías. Un ejemplo que lo vimos acá en el sector eléctrico, Hidroaicén. Se opusieron a Hidroaicén porque el agua, porque las torres, no se hizo Hidroaicén. ¿Sabes tú cuál fue la solución a Hidroaicén? Carbonizar la matriz energética de Chile. Petróleo y carbón. O sea, el remedio fue peor que la enfermedad. ¿Tú te acuerdas por qué se dijo que había que hacer Hidroaicén? Porque las mineras necesitan energía. No, esa es la razón verdadera. Sí. Pero ¿te acordáis por qué se dijo que había que hacer Hidroaicén? Iba a haber un apagón energético en el país. Exacto, porque nos dijeron que si no había Hidroaicén nos íbamos a quedar todos sin luz. Y la verdad es que desde Hidroaicén existía la posibilidad de vender energía eléctrica para afuera. Y la gran carretera eléctrica, exactamente, como dice Lucho, y la gran carretera eléctrica llegaba hasta las mineras. Sí, pues. ¿Ok? Entonces tú miras. ¿Qué problema hay con eso con las mineras? Que funcione la minera, lo malo. Que no nos contemos cuentos, Pedro. Que no nos contemos el cuento no, yo no me voy por ese cuento, yo te estoy diciendo que lo que hablaron ellos... Lo segundo es que volví a cometer un error. Porque lo que se dijo respecto de Hidroaicén era que se iba a pagar Chile y que no íbamos a quedar sin luz en nuestras casas. Eso no era verdad, porque el destino de la energía que se producía en Hidroaicén era otro. Y fíjate que lo otro que ha ocurrido es que una buena parte de la producción eléctrica que se empezó a hacer en Chile es a costa de energía solar. Sí. Energía más limpia, en buena hora. Entonces, ¿sabes cuál estoy de acuerdo contigo. Pero ¿sabes cuál es el problema, Pedro? Pedro, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que para decirlo en términos bien chilenos, no nos vendan la pescada con las inversiones. No, si estamos de acuerdo, ahí están mostrando un poco para que la gente vea lo que ha sucedido. Esa es la reunión pacífica la que se pretendía hacer. Yo no veo al senador Urresti un poco. No, estuvo en un discurso. Hay un video, estaba ahí. Yo no veo a la diputada. Tiran la piedra y escuenden la mano. Estuvieron ahí. No veo a la diputada empujando. Eso es lo que sucedió, digamos, cuando ya no lo dejaron ingresar a ese lugar. ¿Quién no era el punto de la reunión? Eso es lo que sucedió al final. ¿Y para qué vamos a reproducir las palabras
que le decían a los carabineros ahí. Pero estuvo en el senador Oreste, incluso habló con un funcionario policial. Hay un video que circula donde él, curiosamente, le increpa al carabinero y le dice, ¿por qué ustedes están aquí? Y le dice además de que ellos tenían una reunión en el lugar, cosa que era falso, que finalmente reitero, la reunión no era en ese punto, Ahí está. era en el sector de Ahí Mayo. pasó Urresti. Ahí pasó Urresti. O sea, La pelada de estaba Urresti ahí. por lo menos. Pregunta, ¿eso no es avalar? Pregunta solamente. ¿Eso no es avalar? ¿Eso no es un tirar la acto? piedra y esconder la mano? ¿No es eso? ¿Qué es eso entonces? ¿No es entenderlo, asusar? digo. Usted ¿No es está- asusar? No es asusar. No es asusar ya. ¿Qué, No es, es asusar. ¿Qué es eso? Para poder entenderlo. Es digamos. estar ahí haciendo un apoyo político a esas comunidades, no es asusar. Un ¿no? apoyo político. Por supuesto. Pero si ellos son dos entes si el- políticos. O sea, un apoyo político pero que si va un en senador contra de del la si el desarrollo. senador es un actor político y la diputada también es una También actora son O sea, actores y va en políticos. contra del desarrollo. ¿Pero por qué van contra Pero el ¿por qué van desarrollo? contra el Que se desarrollo? está desarrollando una empresa ahí, que va a generar Una central energía, hidroeléctrica. que va a generar riqueza, No, que va a pagar impuestos. pero si estáis volviendo sobre la misma discusión, estáis volviendo sobre el mismo tema que ya te planteamos hace 5 minutos. Claro. Es lo mismo como decías con Hidroicén. No Hidroicén, pero resulta que generamos energía eléctrica. No, Antes de llegar a lo que tú no, dijiste, sí, no, generamos con petróleo y no, con carbón. No, Puchuncaví. no, lo que te estoy diciendo es otra cosa. Lo que te estoy diciendo es no vendan cosas que no son, porque a los chilenos se les pretendió vender Hidroicén diciéndole que si no había Hidroicén te iban a cortar la luz en tu casa. Así se vendió Hidroicén. Y eso no era el Y eso era objetivo. falso. La carretera Ahora, Yo llegaba a la yo avioneta. nunca compré esa pomada. Entonces no tenés problema con que no Yo haya... nunca compré esa pomada. Entonces, Yo lo que ahora, veía en ahí términos era un generales- torrente de agua que se va al mar, se términos- pierde, y ahora, que lo podíamos haber aprovechado. En Luis términos, Navarro. en términos generales, la pregunta que yo hago es, ¿estamos dispuestos a aceptar el desarrollo bajo cualquier circunstancia, el crecimiento bajo cualquier circunstancia, o hay límites que podemos implementar No, claro que nosotros? no se trata de eso. Hay límites, ya, Claro ¿cuáles, que no se ya, trata de entonces, eso. ¿cuáles son esos límites? Esta empresa está cumpliendo toda la, esta empresa de 2014. ¿Tú recuerdas todas las Ralco? leyes ¿Recuerdas y Ralco? reglamentos que tiene la ¿Recuerdas República? Ralco? Cuando en Ralco dijeron que no iban a inundar los cementerios de los pehuenches. ¿Y adivina qué fue lo que terminó sepultado? Bueno, Los pero ahí está, cementerios tú votaste pehuenches, por pues Frey, entonces, po. ¿cachai? ¿Qué pasa? Tú Entonces, votaste por claro, Frey. la empresa puede tener una idea de proyecto, pero finalmente es eso lo que sucede. Lo que pasa es que estamos normalizando muchas cosas y eso es peligroso. El discurso, yo siempre me gusta que se hable en lenguaje simple, para que la gente entienda. Cuando yo empiezo a normalizar actitudes Por eso, como esa, pero- por ejemplo, pero- déjame pero- terminar la idea. pero Por eso eso no- a mí pero me tú- preocupa pero- como pero tú- ciudadano. Pero tú encuentras que es normal que venga una empresa y Pero si construya, la empresa- oiga, sobre el lecho donde están Pero sepultados si la todos los empresa desde 2014, nosotros revisamos completa, ha cumplido todos los procesos de la actual legislación. Está bien, de la yo te actual entiendo. legislación. Yo estoy totalmente Entonces, de acuerdo contigo. La ¿Y a quién pregunta, le consta que haya ahí un cementerio? ¿Será ¿A quién le necesario consta? cambiar la legislación entonces? bueno, ese es ¿Será trabajo de necesario los cambiar la políticos, de legislación? los gobiernos de turno, de ¿Será- los será necesario parlamentarios, a ¿A todo quién lo le demás. consta? ¿A quién le consta ¿Y a que usted le haya- consta que no? No, pero, ¿Y a usted le consta oye, que no? pero es que tampoco podemos Pero parar es que el eso- progreso porque un tipo dijo, ¿sabe que aquí no? Porque este lugar es ¿Sabe qué? sagrado. El tercer Listo. tema, para los Entonces, señores como televidentes dice- que se van a quedar con las ganas, Como dice Don Cristina Cristian, acá, como Cristian no hay un González. catastro de tercer lugares... tema era el incendio en la Amazonía. El incendio en la Amazonía también tiene una matriz de progreso. Hoy día estamos ¿Cuál es? Gracias a Evo Morales, ¿ah? ¿Sabes Sí, por dónde da lo comienza? mismo si es ¿Sabes Evo por dónde Morales o comienza Bolsonaro. El incendio Gracias a Evo de Morales. la Amazonía da lo mismo comienza si es en por- Bolivia. Da lo mismo si es por Un las quemas millón de hectáreas. Bolivia, Espera. si es por las quemas de Bolivia o por las quemas de Brasil. Da exactamente lo mismo. Lo importante es que hoy día, por el progreso, ya sea boliviano o brasileño, se está quemando el En eso pulmón Que le estamos habían de cargado del la planeta. mano, Entonces, los espéreme un progres le habían segundo. cargado la mano a Bolsonaro. Espéreme un segundo, si eso lo podemos conversar en algún momento. Lo que estoy diciendo yo es que el progreso que usted tanto le rinde culto, hoy día nos tiene con una vida útil del planeta de 30 años. Gracias al progreso. Entonces no podemos pensar que el progreso per se es absolutamente necesario. Tenemos que Sigamos, acotar. po. sigamos. Es que, Tenemos Mira, que acotarlo. Luchito, tú dices una, perdón, Tenemos que una vida acotarlo, útil de ¿cachai? 30 años el planeta. po. La ONU ya eso dijo es, 30 eso es relativo. mentira. Mira, aquí cuando llegamos a los 1.000 ¿Cuánto? millones Eso es relativo. de habitantes, dijeron aquí vamos a tener problemas, se va a acabar la comida con 1.000 millones. Hoy día tenemos 7.000 7.000 millones millones y de sobra habitantes. comida. ¿Ya? Y No sé si y sobre otro comida, ejemplo. tenemos comunidades en Otra África, demo- en otra Centroamérica, en el otra Caribe, demonización en que el hacen, sudeste que asiático hacen que no tienen ustedes los comida. izquierdistas. No tienen comida. Los derechos de agua y que el agua y se va a acabar el agua. que esto- Chile tiene más de 1.000 ríos. Pero ninguno de los Más de chilenos. 1.000 ríos. Israel tiene un Y río ninguno de los chilenos. chiquitito y saca 4 cosechas en el año.
Nosotros no aprovechamos nuestros recursos como Esa tienen es que otra ser. cosa, es ¿Ya? otra cosa. Hoy día Pero deberían no estar podemos haciéndose pretender- 40 embalses. Embalses. Se están haciendo 2. Pero no podemos pretender Se pierde que el agua. progreso sea el progreso por Bueno, el progreso y por nos sobre el quedan- progreso no haya Nos nada y quedan todo 3 esté minutos. debajo del Lo que progreso. pasa es que yo voy al meollo. No podemos, po. No podemos Socialmente tampoco nosotros no estar podemos, po. normalizando como que fuera normal que, por ejemplo, cuando un inspector de transporte se para a fiscalizar lo que ocurrió anteayer, a fiscalizar Ah, sí, aquí en a, calle Julio Guzmán. a los colectiveros y aparece otro colectivero increpándole, pegándole una patada el dedo en el pecho, ándate de aquí, muéstrame tu credencial, ¿de qué estamos hablando? ¿Podemos seguir avalando actitudes como esa? Por ejemplo, irrumpir una propiedad privada, independiente que lo Más que en un sea. senador y una Desde diputada. 2014 que esa empresa está realizando trámites, ha pasado por todos los procesos. ¿Por qué no se conversó antes el tema? ¿Qué pasó con las comunidades indígenas que avalaron este proyecto? Con las habría juntas de pregun- vecinos que avalaron Habría que este preguntarle proyecto. a esas comunidades indígenas. Por eso, entonces, ¿Ya? Claro, Pero es que el tú a tema priori, ustedes a priori van al tiro en contra del progreso. Pero si no, yo nosotros si no estamos nosotros contra el como hombres progreso. contemporáneos, Nosotros occidentales y no- a ver, cristianos yo no y soy- capitalistas, como necesitamos dice- progreso. como dice Roberto Galo, Necesitamos progreso. Como dice Roberto Galo, yo no estoy contra el progreso. ¿Ya? yo tengo un millón de amigos, también dijo. tenía un También millón lo de dijo. amigos. ¿Ya? Pero el tema es, ¿cuáles son los límites que nosotros ponemos para Ese ese es el progreso? tema. ¿Cuáles son los Bueno, límites? elegir. Perdona, ¿cuáles fueron los conceptos? Cristiano, capitalista, Occidentales. pachota, occidentales, Occidentales. racionales, modernos, ¿qué más? Y si- Patriota. Y si no somos nada de eso, entonces... Los No, países. no, Perdón, pero te la contesto. Te la contesto. Oye, ¿Sabes qué? tenemos Perdón, que ¿sabes irnos, qué son los Pedro. países que Tenemos que que irnos. no son nada de eso? ¿Qué son? ¿Sabes qué son? ¿Qué son? Este que la concertación, por hacerse del poder, le entregó el cobre gratuitamente a los norteamericanos. Eso no es verdad. La Eso no concertación, es tan así. por hacerse del poder, Mira, le entregó toda nuestra mira, tecnología militar ahí- que teníamos desarrollando en ese momento y se Mira. terminó el desarrollo a los norteamericanos. Mira. Para hacerse del poder. Ese es el país que tenemos. El país, El agua. el país que tenemos es Tenemos un que país, el país que tenemos es un país que fundó Pinochet. El país, Dele con Pinochet, ya le vamos a echar la ¿cuál culpa a es tu problema? Pinochet. Justo al final del Allende no, tenemos- no, ya, eso, no, tenemos- tenían que tenemos tenían que- que echar momento, el momento. hombro, Sí, po. tenemos que irnos. Tenía que echar- salir con no es Pinochet. echar al hombro. Cámara Ya, para países. Pinochet el culpable. Gracias, la un cosa. minuto para mí. ¿Quién ha El país, invitado? el país No, que no, tenemos es un mira, país no. que fundó Pinochet. El código de agua se hizo cuando no había parlamento, Ya. cuando si usted se oponía lo mataban. La legislación minera que permitió todas esas concesiones que hizo Elwin se hizo también en el año 81. Cuando se fue el cuando general se Pinochet, hizo el el año- 98% se hizo el del año- cobre se estaba hizo- en el Estado. se Eso hizo es el año- mentira. Pedro, se tenemos hizo que el- irnos, siga. Lo que pasa es que Pedro no entiende y probablemente no ha leído el código, no ha leído la ley orgánica de concesiones mineras y no ha leído probablemente el código de agua donde se establece que basta con que una persona haga una solicitud de aprovechamiento de agua. Cristian, tenemos que irnos. Perdón, cortito. Cristian, por favor, ya, sí. Porque este país está instalado sobre las bases que dejó Pinochet. Sin democracia, sin parlamento, si tú te oponías y lo que te pasaba es que te sacaban la cresta o te mataban. Así de sencillo. Ok. Y eso es nuestra crítica. Mentira, para los gobiernos. no te mataban. Eso es mentira. No, a mí a los me- únicos no, que no, persiguieron eso no es verdad. fueron a los Pedro, terroristas, tenemos que irnos. No, eso no es verdad. asaltantes de Amigas, bancos, eso no es secuestradores verdad. de Amigas y gente, amigos, del eso no es Frente verdad. Obrero auditores, de Eso a no los es verdad. seguidores. Eso es una Mitchell- mentira. Eso Hasta que era- siempre, que tengan una buena jornada. Quiero Nos cámara, estamos quiero cámara, en un quiero próximo cámara. programa. Quiero cámara. Muchas gracias. Lo que está